Buenos días, profesor. Mis compañeros y yo les vamos a hablar un poquito sobre la teoría de las emociones, en donde estos dos autores nos proponen que esta teoría surge de las propias formulaciones que son de la psicología cognitiva, es decir, que los humanos asumimos creencias, deseos o acciones internas que tenemos en nosotros. Bien, ahora vamos a empezar con la teoría de las emociones según James Lange. Esta teoría se volvió independiente en el año de 1880, donde dos psicólogos importantes como es William James y Carl Lange decidieron proponer esta teoría, ya que las teorías de estos dos psicólogos eran relacionales, lo cual se creó la teoría de las emociones de según James Lange. Se le considera como una de las teorías más antiguas y más influyentes todavía, en la cual ellos dicen que primero se da la respuesta fisiológica y luego la emoción. Es así que hemos citado un libro de la UNAE de psicología, en donde este autor nos menciona que las emociones son el resultado de la interpretación que hacemos de nuestras emociones corporales ante determinados estímulos. Bien, para que quede un poquito más claro, vamos a relacionarlo con un ejemplo. Bien, según estos autores, que para que alguien sienta una emoción, primero tiene que tener una respuesta fisiológica. Es así que este ejemplo trata de que cuando uno se está en el bosque y se encuentra un oso, obviamente el primer impacto sería de que se sienta miedo y luego se tenga una respuesta fisiológica. Pero según esta teoría, el estímulo es visual, que en este caso sería el oso. Luego la persona tiene esa respuesta fisiológica, es decir, una reacción de supervivencia que en este caso la persona correría o en otro caso también se aceleraría el ritmo cardíaco. Luego de esto viene la interpretación del sistema nervioso central, en el cual el cerebro ya da esta alerta, ya da a entender que se está sintiendo esta emoción. Es decir, en este caso la emoción fue el miedo ante ver este estímulo. Y seguido de esto voy a explicar cómo se da el proceso cerebral según esta teoría. Según esta teoría de James Lange, primero se da lo que es el estímulo, lo cual este estímulo es visual, en otros casos podría ser en diferentes estímulos sensoriales, en este caso el estímulo es visual, lo cual se le vio al oso, luego pasó como primer punto a la corteza del tálamo, si bien es cierto, la corteza del tálamo es el centro de los estímulos. Entonces, seguido de esto pasa al sistema límbico, en donde ya se trata de interpretar esta emoción. El sistema límbico es el encargado de todo el proceso de las emociones. Luego pasa a la reacción corporal, donde ya aquí la persona dio esta respuesta fisiológica en el cual él reaccionó y obviamente sale corriendo. Y luego de esto pasa de nuevo a la corteza del tálamo, donde ya se interpreta la emoción, que en este caso fue el miedo, el susto, entre otros, según el ejemplo. Ya, yo les voy a hablar de la teoría de las emociones de Cannon y Ball. De acuerdo con el libro Lilienfeld et al. 2011, nos menciona, bueno, esta teoría nos plantea que las emociones y las reacciones físicas ocurren simultáneamente. Estos autores nos dicen que el sistema nervioso central procesa las emociones y las respuestas físicas al mismo tiempo. Es decir, ante una reacción emocional le acontece una respuesta corporal. ¿Qué quiere decir? Vamos a decirlo con un ejemplo. Al ver una serpiente, el miedo es la respuesta emocional que simultáneamente o de inmediato le acontece la respuesta corporal, que sería latidos del corazón acelerado y el temblor de las piernas o echarse a correr. Yo les voy a hablar de la teoría de la reducción de la pulsión. La teoría de la reducción de la pulsión, propuesta por Sigmund Freud y desarrollada con otros psicólogos conductistas como Clark Hall, sostiene que las pulsiones son estados internos de tensión o necesidad que motivan a los individuos a actuar para reducir esa tensión. Esta necesidad surge de reducir estados de tensión interna, en este caso pulsiones generados por necesidades corporales insatisfechas, como el hambre o la sed, con el objetivo de restablecer la homeostasis. Sin embargo, esta teoría ha sido criticada por su incapacidad para explicar conductas más complejas, como la búsqueda de actividades placenteras o riesgosas que no están relacionadas con la reducción de necesidades fisiológicas básicas. Un ejemplo de esta es: una persona siente hambre,
lo que genera incomodidad física o tensión causada por la necesidad biológica de alimento. Para reducir esta incomodidad, la persona busca comida, ya sea cocinando, comprando o comiendo lo que está a su alcance. Una vez que la persona come, la necesidad de alimento se reduce, se satisface, el hambre desaparece y se alcanza el equilibrio, que en este caso sería la reducción de la pulsión. Ya, como último, yo les voy a hablar sobre la teoría de la activación, que según la cita, dice que es la conducta motivada para mantener una óptima activación. Es decir, que las personas buscamos un nivel óptimo de energía. No siempre actuamos solo para reducir tensiones, sino que también para alcanzar un estado de activación que nos haga sentir bien. Esto como, por ejemplo, acabar con el aburrimiento realizando cosas como ver televisión, leer o salir a caminar. En conclusión, mientras que la teoría de la pulsión que mencionamos anteriormente se enfoca en reducir necesidades básicas, la teoría de la activación nos muestra que también buscamos mantener niveles de energía adecuados para sentirnos bien o mejorar nuestro rendimiento. Estas dos teorías nos ayudan a entender mejor por qué hacemos y por qué lo hacemos. Gracias.